Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos, mi familia en Cristo Jesús. Después del estudio de ayer, esta frase de mi familia en Cristo Jesús toma relevancia. Aquí estamos nuevamente en un nuevo día, en un día precioso que Dios nos regala. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección, vamos a hacer el estudio de la lección correspondiente al lunes 8 de mayo. Adora al Creador. Pero antes de hacerlo, vamos a tener una corta oración. Amante Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque en tu inmenso amor nos permites comenzar un nuevo día. Y queremos comenzarlo contigo, estudiando tu palabra, orando a ti, Señor, estudiando, aprendiendo, compartiendo contigo, mi Padre bueno. Dirige este estudio en este momento, que podamos entender, que podamos atesorar el mensaje en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica mediante el poder de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Muy bien, lección para el 8 de mayo. Vamos a comenzarlo leyendo los textos que nos trae la lección en su primer apartado, que son muy importantes que los tengamos en cuenta, que los podamos leer. Dice Apocalipsis 14:7, que es el texto que hemos estado estudiando ya 3 lecciones con esta. Y dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y es esa última parte la que necesitamos enfatizar porque es la que corresponde a esta semana. Adorar al Creador. Isaías 40:26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Juan 1:1-3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos estos textos nos están hablando de un hecho que la Biblia da por sentado desde el mismo comienzo, y es que Dios es el Creador. Dios creó todas las cosas. Apocalipsis 14:7, en su última parte, es una referencia directa, un claro llamado a adorar al Creador. Este llamado se hace especialmente relevante en esta época. En todas las épocas era importante reconocer a Dios como el Creador. En otras épocas, porque otras religiones paganas creían en otros dioses y había que creer que Jehová, nuestro Dios, era el Creador. Pero esta época es claramente relevante. Este llamado que hace Apocalipsis 14:7 y reforzado por los textos que acabamos de leer. Porque es en esta época cuando los grandes sabios, entre comillas, de este mundo han decidido sacar completamente el concepto de Dios, que no es un concepto, es una persona real, pero para ellos es un concepto. La idea de la existencia de un Dios que diseñó y creó todo, eso ya no cabe en los libros de texto, eso ya no cabe en las investigaciones de los científicos, eso es solamente para las mentes pueriles que creen en cualquier cosa, según ellos. El caso es que en esta época, cuando las grandes mentes han decidido crear sus nuevas teorías, diciendo que
el mundo llegó a la existencia por la evolución, por el azar, porque solamente fue una casualidad entre muchas probabilidades que la vida en este mundo y la existencia del ser humano llegaran a ser posibles. Solo fue suerte, solo fue un hecho probabilístico y nada más. Eso es lo que nos quiere enseñar la gran sabiduría humana, la gran sabiduría del hombre, que no es más que necedad. Porque queriéndonos hacer sabios, dice el apóstol Pablo, nos hemos hecho necios, tontos. Esto, la evolución, la regla, la ley del más fuerte, la selección natural, las mutaciones que permiten que haya una evolución, todas estas cosas atacan el fundamento mismo del cristianismo, atacan el fundamento mismo de la creencia del ser humano en un Dios todopoderoso que ha traído a la existencia todas las cosas. Ataca el fundamento de tu fe y de mi fe. Así que esta época es una época en la que este llamado a adorar al Dios creador se hace especialmente relevante. La apelación que nos hace es muy importante. La evolución nos está llegando por todas partes. Se le enseña a nuestros hijos en el colegio, se nos muestra en los documentales, se nos muestra en los videos educativos, se nos muestra en la educación universitaria, en la educación primaria, en la educación secundaria. Pero ¿saben qué es lo peor, mis queridos hermanos? Que eso también está llegando al mundo cristiano. Ahora podemos contemplar en el mundo una de las peores aberraciones. Y mi querido hermano, si alguien te quiere enseñar algo así, por favor, húyale como a la lepra. Y lo que está llegando ahora es la evolución teísta. Dios le echó cuerda a esto, le dio impulso vital y ya dejó que la selección natural, que la evolución fueran haciendo su trabajo. Dios puso ese mecanismo dentro de la vida que había creado, esas primeras células, esos primeros seres vivos unicelulares, y les inyectó vida, les inyectó poder para que pudieran evolucionar. Esa aberración jamás la tomes ni siquiera en consideración. Huye de ella, porque es peor que el ateísmo. Es peor, es más insidiosa y es mucho más dañina. La apelación final está anclada directamente en el Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 1, la apelación de Apocalipsis 14:7 está anclada directamente en el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mis hermanos, la Biblia no intenta demostrar nada. La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios. La da por sentada y deja por sentado que Dios fue el que trajo todo a la existencia, que Él es el creador. Es más, en Génesis 1:1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra crear es la palabra bará. Lo interesante es que esta palabra solo se le aplica a Dios, a nadie más y para absolutamente nada más. Se le aplica a Dios en su proceso creativo desde la nada. La palabra bará. Nosotros podemos ver en la creación el gran poder de Dios, cuán ilimitado, cuán abrumador
es el poder de nuestro Dios. Intentar comprenderlo, intentar desentrañar hasta lo más profundo de ese poder, es una empresa que es imposible para una mente finita como la del hombre. Pero el hombre se ha empeñado en creer que somos tan grandes, tan maravillosos, que nuestra inteligencia y nuestra sabiduría humana va tan más allá que podemos desentrañar hasta el más profundo misterio de las cosas que ha hecho. Y eso realmente nos hace o nos convierte en los seres más ignorantes del universo. Creer que podemos hacer tal cosa nos hace los más ignorantes de todo el universo. Intentar desentrañar todas esas cosas es una empresa imposible para una mente finita como la del ser humano. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear, la palabra bará, solo se utiliza para determinar, solo se utiliza en el proceso creativo que Dios hizo en el principio, traer las cosas a la existencia desde la nada. Y en ninguna otra parte se volvió a utilizar esta palabra. En ningún otro, mejor dicho, en ningún otro concepto se vuelve a utilizar esta palabra bará. Para tener una pequeña idea de lo ilimitado, de lo abrumadoramente grande e ilimitado que es el poder de nuestro Dios, el autor de la lección trae a colación o trae un ejemplo muy interesante que podemos verlo en nuestro folleto de la escuela sabática, y es la comparativa que hace la ciencia de los tamaños de los cuerpos celestes. Los planetas, los soles, las estrellas. Y cuando nosotros hacemos estas comparativas, vemos cómo nuestro mundo, cómo nosotros llegamos a ser prácticamente menos que nada. La comparativa que hace el autor es, por ejemplo, que el Sol produce más energía en un segundo que la humanidad ha producido usando petróleo, gas y carbón o fuego desde el principio del tiempo. Pues, o sea, ese cálculo realmente no cabe en nuestra mente. Pero la siguiente comparación es todavía más impresionante. El Sol tiene un diámetro de aproximadamente 1.400.000 kilómetros y podría contener a más de 1 millón de planetas tierras. Nuestro planeta nos parece inmenso y tardamos cantidades de tiempo para ir de un lugar a otro, y si lo tenemos en cuenta, por ejemplo, en la antigüedad, cuando solo se podía viajar a caballo, en camello o en burro o a pie, las distancias eran inmensas. Hoy en día, con la tecnología, con los aviones, pues las distancias se han hecho mucho más cortas, pero aún así ir de un lugar a otro cuesta mucho tiempo. Y si nuestro planeta nos parece grande, imagínate el Sol. 1 millón de tierras pueden caber holgadamente dentro del Sol. Pero la comparación se hace aún más abrumadora cuando el autor nos muestra cómo dentro de nuestra sola galaxia hay por lo menos 100.000 millones de estrellas. Solo en nuestra galaxia. Y ahora haz las cuentas, porque si solamente en nuestra galaxia hay por lo menos 100.000 millones de estrellas, ahora si tú haces las cuentas de que existen miles de millones de galaxias y multiplicas 100.000 millones por miles de millones más, ese número ni siquiera te cabe en la calculadora, mucho menos en nuestra mente. Y ahora, haciendo esa comparativa, ¿dónde queda nuestro planeta?
Pero la comparación incluso se hace todavía más abrumadora porque compara nuestro Sol, donde caben 1.000.000 de tierras, pues a nuestro Sol lo compara con una estrella que se llama Pistola. Y en esa estrella Pistola caben al menos 1.000.000 de soles. Lo que significa que dentro de esa estrella Pistola caben más de 1.000.000 de millones de veces nuestra propia Tierra. Eso se vuelve un lío de números que no cabe en nuestra mente. Y ahora pensemos, si nos comparamos nosotros con esa inmensidad infinita del universo y de tamaños gigantescos, ¿qué venimos siendo nosotros? Venimos siendo menos que una mota de polvo. Venimos siendo menos que nada. Pero ¿saben algo, mis queridos hermanos? Aun cuando somos menos que nada, comparándonos ante la majestuosidad de este universo extenso y maravilloso, para Dios valemos más que todas esas cosas. Tú vales más que 1.000.000 de tierras. Tú vales más que 1.000.000.000 de estrellas. Vales tanto, a pesar de que comparándonos con estas cosas parecemos nada. Pero para Dios éramos tan importantes y nos amó con tal amor que entregó a su Hijo para morir por ti y por mí. No somos casi nada o somos menos que nada, pero para Dios somos mucho más que lo que podríamos nosotros mismos imaginar. Qué maravilloso amor tiene Dios para con nosotros, para con su creación. Mis queridos hermanos, el mensaje de Apocalipsis de adorar a un Dios creador cobra una gran relevancia para nuestros días. Mi querido hermano, Dios te creó a ti, me creó a mí, creó esta tierra, creó esta galaxia, creó este sistema solar, creó este universo, lo creó con perfección y belleza. Y de eso no nos puede caber ninguna duda. Hoy en día, la teoría de la evolución se nos presenta por televisión, por cine, radio, educación, y se nos presenta como si fuese hechos comprobados. Es más, en los libros de texto y en los documentales y en las cosas las relatan y correlacionan las cosas como si la evolución realmente fuera algo ya fuera de discusión, como si fuera ya algo comprobado, un hecho comprobado científicamente. Te están engañando a ti y me están engañando a mí. Hermano, amigo que me ves en este momento, si tú crees en la evolución, déjame decirte que te han mentido vilmente, porque la teoría de la evolución aún no ha pasado de ser simplemente una teoría. Y para los que no entienden qué es lo que eso significa, lo explicaré brevemente. Dentro del mundo de la ciencia existe algo que se llama el método científico. ¿Y qué es el método científico? El método científico es un método a través del cual llegamos a descubrir leyes inmutables dentro de nuestro mundo y podemos llegar a alcanzar o a crear o a hacer descubrimientos maravillosos. Y ese método científico nos dice que el científico lo primero que hace es observa algo, un evento, observa alguna cosa. Al observar lo que está observando, da una hipótesis. Hipotetiza acerca de algo.
Luego, a partir de esa hipótesis que diseña, desarrolla una teoría. Por ejemplo, alguien ve un cisne blanco y al ver ese cisne blanco genera una hipótesis y dice, yo diseño una hipótesis que dice que todos los cisnes son blancos. ¿Vale? Ha lanzado su hipótesis. Entonces ahora se dedica a buscar cisnes para mirar cómo son todos los cisnes. Y ve un cisne, un segundo cisne, y todos son blancos. Ve el tercer cisne, también es blanco. El cuarto, el quinto, el cisne número 100, y ve que todos los cisnes que ha visto son blancos. Entonces ahora transforma su hipótesis en una teoría y dice, ahora mi teoría dice que todos los cisnes son blancos. Dentro del método científico existe algo que es la inducción, el método de inducción. Y el método de inducción dice que cuando nosotros hacemos una observación muchas y muchas y muchas veces, y tras muchas observaciones seguimos viendo que el evento sigue ocurriendo de la misma manera, entonces lo podemos ahora transformar en una ley. Entonces podemos pasar de una teoría, de una hipótesis a una teoría tras las observaciones. Y luego de la teoría pasamos a la ley demostrada cuando podemos demostrarlo científicamente o cuando hemos llegado a un número tan grande de observaciones que ya no quede ninguna duda en cuanto a que nuestra teoría es real. Mi querido hermano, la teoría de la evolución no ha podido ser demostrada ni científicamente ni por un número suficientemente grande de observaciones. Empezando porque realmente nadie ha visto evolucionar absolutamente nada. Como mucho los científicos habrán podido ver la adaptabilidad de la creación, cómo los seres vivos se pueden adaptar a diferentes entornos, pero jamás han visto cómo algo pueda evolucionar. Volviendo con los cisnes, pues aquí en Europa incluso se generó un dicho ante una imposibilidad. Y es que tras observar durante siglos y siglos que todos los cisnes eran blancos, entonces siempre que alguien se iba a referir a algo imposible decía, ese es un cisne negro. Porque era imposible encontrar un cisne negro. Todos los cisnes eran blancos y se dio por sentado como ley que todos los cisnes son blancos. Pues resulta y sucede que cuando llegaron a explorar Australia, en esa exploración de Australia se encontraron con una raza completa de cisnes negros. Dios no es monótono. Dios hace maravillas. Mi querido hermano, mi querida hermana, para creer en la evolución se necesita más fe que para creer en Dios. No ha podido ser demostrada ni podrá ser demostrada. Porque existe un creador, existe un diseñador maravilloso, un arquitecto portentoso, infinitamente poderoso, que creó y diseñó y creó todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor y en el firmamento. Todo lo ha creado por medio de Cristo Jesús. Nuestro Dios, el Dios el Padre, fue el arquitecto maravilloso que diseñó todo. Y Cristo Jesús fue el que puso en ejecución todo el diseño que el Padre había hecho. Es maravilloso. Y podríamos entrar en demostraciones científicas, pero creo que este no es el espacio para ello. Pero sí puedo decirte algo, mi hermano. Dios te creó. Dios nos creó. Y nos ama porque somos sus criaturas. Y nos amó tanto,
pero tanto, que dio a su Hijo único para rescatar a estas criaturas que se habían perdido en el pecado. Y ahora no solamente nos ama porque somos sus criaturas, nos ama porque nos redimió con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y si en algo quisiera yo tener fe, es entonces en ese Dios maravilloso. Si necesito prácticamente la misma fe para creer en una evolución, la cual no puede ser demostrada porque nadie tiene cómo volver a ese supuesto Big Bang y ver todo el proceso de la evolución. Si necesito la misma fe para creer en la evolución que para creer en Dios, porque en la naturaleza hay evidencias tanto de la creación y también, entre comillas, de la evolución, si necesito la misma fe, entonces creeré y pondré toda mi fe en algo que por lo menos me dé esperanza. Me da esperanza de vida, me da esperanza en un Dios que me ama tanto, 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 un amor tan infinito que me ha redimido dando su propia vida. Si he de tener fe en algo, entonces la tendré en algo que me da esperanza de que un día no muy lejano, ese Dios maravilloso que entregó su vida por mí, vendrá y habitará conmigo y me dará una vida eterna para disfrutarla a su lado, disfrutándolo, amándolo, alabándolo y dándole la honra y la gloria a ese ser maravilloso. Si en algo quiero tener fe, entonces tendré fe en ese Dios maravilloso, en ese Dios que te creó a ti y que me creó a mí, que te redimió a ti y que me redimió a mí. Mi querido hermano, te quiero invitar para que a partir de este momento cierres tus ojos, cierres tus oídos, cierres tu vida entera a cualquier insinuación de una evolución o de esa aberración de la evolución teísta. Abre tu vida, abre tu corazón y entrégala a ese Dios maravilloso, a ese Dios de amor, a Cristo Jesús, que te ama, que me ama y que vendrá un día no muy lejano para que habitemos con Él. Que Dios te bendiga y que tengas un maravilloso día.